Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un tema, fascinante y un poco extremo. Los púlsares. Vamos a usar extractos de fuentes enciclopédicas para intentar entender estos faros cósmicos. Un tema apasionante, sí señor. De los objetos más raros del universo. Exacto. La idea es ver qué son, cómo se descubrieron, que ya tiene su miga, cómo funcionan y sobre todo por qué son tan importantes para la astronomía hoy en día. Unas herramientas cósmicas de primera. Y para abrir boca, un dato curioso que lo dice todo. El primer púlsar detectado tuvo un nombre clave provisional, LGM-1. Ajá. Las siglas Little Green Men, hombrecillos verdes. Así de raro sonaba aquello. Vamos a desgranarlo. Hombre, es que la señal era algo nunca visto. Totalmente. Nos vamos a 1967. Jocelyn Bell, que entonces era estudiante de doctorado en Cambridge, está analizando datos. Kilómetros de papel de registro de un radiotelescopio nuevo. Sí, el Interplanetary Scintillation Array. Buscaban cuásares, de hecho. Pues eso. Y de repente, en medio de todo el ruido, detecta una señal distinta, muy débil, pero increíblemente regular. Una precisión casi matemática, ¿verdad? Exacto. Pulsos cada 1,337 segundos. Tic, tic, tic. Siempre igual. Y siempre desde el mismo punto del cielo. Su director de tesis, Anthony Hewish, al principio pensó, lo típico. Sí, interferencias. Ruido de algún aparato, alguna emisora pirata. Lo normal cuando ves algo raro en radioastronomía. Claro. Pero es que la regularidad era demasiada. Y venía de las estrellas, no de la Tierra. Se movía con las estrellas. Eso es, esa combinación de precisión y origen celeste fijo descartó cualquier fuente terrestre o artificial conocida. Era algo más. Y ese algo más resultó ser un púlsar. Lo que Bell había encontrado, sin saberlo al principio, era el núcleo colapsado de una estrella masiva. Una estrella de neutrones. Exacto. Un objeto de una densidad inimaginable. Una cucharadita de ese material pesaría miles de millones de toneladas aquí. Como el monte Everest en una cuchara o más. ¡Qué barbaridad! Y además, girando a velocidades tremendas y con campos magnéticos potentísimos. La clave de los pulsos que detectamos es que emiten haces de radiación, como de radio, por sus poros magnéticos. Como un faro de costa, ¿no? Eso es el modelo clásico del faro. Si el eje de rotación y el eje magnético no coinciden, que es lo habitual, el haz barre el espacio como la luz de un faro. Y si la Tierra está en la trayectoria de ese haz, ¡zas!, detectamos un pulso. Cada vez que nos barre el haz. Justo. Y como la rotación es muy estable, pues los pulsos llegan con una regularidad asombrosa, desde milisegundos en los más rápidos hasta varios segundos en otros. Entendido. Y claro, con esa regularidad tan perfecta, tan artificial casi, entiendo perfectamente lo de LGM1, hombrecillos verdes. Imagínate el momento. Estás ahí con tus datos y de repente, señales inteligentes. Tuvieron que tomárselo en serio aunque fuera por descartarlo. Bell comentó la responsabilidad que sintieron. Normal. No puedes anunciar algo así a la ligera. Pero la hipótesis extraterrestre duró poco, ¿verdad? Muy poco, sí. Unas semanas después, Bell encontró una segunda señal similar. Otro púlsar, en una parte completamente distinta del cielo. Claro, que dos civilizaciones alienígenas distintas se pusieran a mandar señales justo a la vez y justo a nosotros. Era demasiado improbable, ¿no? Tenía que ser un fenómeno natural nuevo. Exótico, pero natural. El nombre pulsar por pulsating star, estrella pulsante, aunque en realidad no pulsan ellas sino su emisión, se popularizó rápido en la prensa en 1968. ¿Y se quedó? Oye, y aunque el descubrimiento pilló por sorpresa, ¿había alguna idea teórica previa que apuntara a algo así? ¿O fue de la nada? No, había piezas sueltas, digamos. Walter Baez y Fritz Zwicky, ojo, en 1934, ya habían propuesto que las supernovas, esas explosiones estelares gigantes, podían dejar como residuo estrellas hechas casi solo de neutrones. Estrellas de neutrones. Y en el 34. ¡Qué visión! Sí. Luego, en los años 60, otros teóricos como Lodewyk-Wolger sugirieron que estas estrellas de neutrones tendrían campos magnéticos fortísimos por la conservación del flujo magnético al colapsar la estrella original. Vale, teníamos la idea de la estrella de neutrones y su campo magnético.
Y justo en 1967, el mismo año del descubrimiento, Franco Pacini, un astrofísico italiano, predijo que si una de estas estrellas de neutrones magnéticas además giraba, tenía que emitir radiación electromagnética. Perdería energía así. Justo lo que se observó. Exacto. Y tras el descubrimiento de Bell, Thomas Gold, de forma independiente, propuso también el modelo del faro rotatorio para explicar las señales pulsadas. Fue una convergencia muy bonita entre teoría y observación. ¿Y la confirmación definitiva cuándo llegó? Llegó rápido, en 1968. Se detectó un púlsar con un periodo increíblemente corto, de solo 33 milisegundos, justo en el centro de la nebulosa del Cangrejo. La nebulosa del Cangrejo, el resto de una supernova que vieron los chinos en el año 1054, ¿no? Esa misma. Todo encajaba. Tenías el resto de la supernova, como predijeron Beatty y Zwicky, y en su centro una estrella de neutrones girando rapidísimo y emitiendo pulsos, como predijeron Pacini y Gold. Fue, bueno, un espaldarazo tremendo para el modelo. Un momento estelar para la astrofísica, sin duda. Aunque luego vino la polémica con el premio Nobel de 1974, ¿no? Que se lo dieron a Hewish, el supervisor, y a Martin Ryle, otro radioastrónomo importante, pero no a Jocelyn Bell. Efectivamente, fue y sigue siendo un tema controvertido. Se debatió mucho el papel de los estudiantes de doctorado en los grandes descubrimientos. Ella, la verdad, siempre ha mantenido una postura muy elegante, sin rencor aparente, y apoyando la decisión del comité en el contexto de la época. Una historia con luces y sombras, como muchas en la ciencia. Pero bueno, el universo de los púlsares no había hecho más que empezar a desvelarse. Mencionabas el del Cangrejo, 33.000 segundos, ya es rápido. Pero es que luego encontraron cosas aún más... Extremas. Sí. El siguiente gran salto fue en 1982. Don Baker y su equipo descubrieron el PSR B 1937 plus 21. Y aquí las cifras se disparan. Su periodo era de solo 1.6 milisegundos. 1.6 milisegundos. Espera, esos son más de 600 vueltas por segundo. Exacto, unas 38.500 revoluciones por minuto. Una velocidad de giro que cuesta concebir para un objeto estelar. Madre mía. ¿Y qué tenían de especial estos, aparte de ir como locos? Pues inauguraron una nueva clase, los llamados púlsares de milisegundos, o MSPs, Millisecond Pulsars. Y no solo giran mucho más rápido que los púlsares jóvenes como el del Cangrejo, sino que tienen campos magnéticos mucho más débiles. Miles o decenas de miles de veces más débiles. Ah, o sea, rápidos pero con menos fuerza magnética. ¿Y por qué? Son un tipo distinto de objeto. Creemos que no son distintos en esencia, sino que son púlsares viejos que han sido reciclados. La teoría más aceptada es que nacen en sistemas binarios con una estrella compañera. Vale, dos estrellas juntas. Una explota, se convierte en pulsar. ¿Y la otra? La otra sigue su vida, pero llega un momento en que esa compañera envejece, se hincha, se convierte en una gigante roja, por ejemplo, y entonces el pulsar, que para entonces ya habrá frenado bastante su rotación, empieza a robarle materia a la compañera hinchada. ¿Canibalismo estelar? Algo así. La gravedad del púlsar atrae el gas de las capas externas de la compañera. Ese gas no cae directamente, sino que forma un disco alrededor del púlsar, un disco de agresión, como un remolino caliente. Entiendo. ¿Y ese disco? Ese disco es la clave. La materia del disco, al ir cayendo en espiral hacia la estrella de neutrones, le transfiere momento angular. Es como empujar un tío vivo para que gire más rápido. ¿Y lo acelera? Brutalmente. Hasta esas velocidades de milisegundos. Vale. La materia que cae lo acelera. Por eso lo de reciclado. Le dan una segunda juventud de giro rápido. Y lo del campo magnético débil también tiene que ver con la materia que cae. Sí. Se piensa que esa misma lluvia de materia sobre la superficie, ese proceso de acreción que dura millones de años, de alguna manera entierra o diluye el campo magnético superficial de la estrella de neutrones. No está del todo claro el mecanismo físico exacto, pero el resultado es que acaban con campos magnéticos mucho más débiles. Interesante. ¿Y eso de tener un campo débil, qué consecuencias tiene? Pues una muy importante. Al tener un campo magnético más débil, el mecanismo que los frena, la emisión de radiación dipolar magnética principalmente, es mucho menos eficiente. Frenan su rotación muy lentamente. Ah, claro. O sea que una vez reciclados y acelerados, se mantienen girando rápido durante muchísimo tiempo. Exacto. Pueden seguir pulsando como MSPs durante miles de millones de años. Por eso los encontramos a menudo en cúmulos globulares, que son agrupaciones de estrellas muy viejas,
donde ya no se forman estrellas masivas desde hace eones. Los púlsares normales que nacieron allí hace tiempo ya se han apagado, pero los reciclados siguen activos. Entendido. Son como púlsares zombies ultra rápidos. ¿Qué procesos tan alucinantes tiene el universo? Y oye, por si no fuera suficiente el lío con estrellas de neutrones normales y recicladas, resulta que hasta las enanas blancas pueden hacer de púlsares. Correcto. Es un descubrimiento más reciente y aún más raro. Se han identificado unas pocas enanas blancas que son los restos de estrellas como nuestro Sol, mucho menos densas que las de neutrones, que emiten pulsos de radiación de forma coherente, similar a los púlsares. ¿En serio? ¿Una enana blanca haciendo de faro? Sí. La primera confirmada fue E. Aquarii, aunque a veces se cita A.R. Scorpii, descubierta en 2016 como la primera enana blanca pulsar. También hay otra candidata reciente, J1912-4410. Pero ojo, sus periodos son mucho más largos, del orden de minutos, no milisegundos ni segundos. Claro, porque son más grandes y menos compactas, les costará más girar tan rápido. Exacto, su momento de inercia es mucho mayor, y el mecanismo exacto de emisión en estas enanas blancas todavía se debate. Podría ser un efecto faro similar al de las estrellas de neutrones, o quizás modelos más complejos que involucran la interacción de su magnetosfera con un disco de acreción de una compañera, como en las estrellas llamadas polares intermedias. Nos recuerda que aún no lo sabemos todo sobre estos objetos compactos. Desde luego. Volvamos a los pulsares clásicos, los de estrella de neutrones. Ya hemos dicho que se forman en supernovas. ¿Puedes detallar un poco más cómo es ese proceso y cómo funciona el faro? Claro, imagina una estrella con, digamos, 10 o 20 veces la masa del Sol. Agota su combustible nuclear. El núcleo, que es principalmente de hierro, ya no puede generar energía por fusión y no soporta su propio peso. Entonces colapsa catastróficamente bajo su propia gravedad. En cuestión de segundos, ¿no? En una fracción de segundo. Las capas internas del núcleo se aplastan hasta densidades nucleares. Los protones y electrones se fusionan formando neutrones. ¡Pum! Se forma una protoestrella de neutrones, increíblemente densa y caliente. El colapso se frena de golpe ahí. Y esa frenada genera una onda de choque. Explotar violentamente. Eso es la supernova. Vemos la explosión, la nebulosa que se expande. Ujú. Y lo que queda en el centro es esa bolita de neutrones. Exacto. Una estrella de neutrones recién nacida, con apenas 20-25 kilómetros de diámetro, pero con la masa de un sol y medio o dos. Y aquí viene la clave para el pulsar. La conservación del momento angular. Lo de la patinadora que gira más rápido al encoger los brazos. Justo eso. La estrella original giraba quizá una vuelta cada varios días o semanas, pero al reducir su radio de cientos de miles de kilómetros a solo 10 o 12, esa rotación se acelera enormemente. Nacen girando cientos de veces por segundo. Vale. Y esa energía de rotación es el motor del pulsar, ¿no? Exactamente. En los púlsares normales, los que no han sido reciclados, la energía que emiten viene directamente de frenar esa rotación inicial tan rápida. Es lo que llamamos púlsares alimentados por rotación, rotation powered. ¿Y cómo convierten la energía de giro en haces de radiación? Pues ahí entra el campo magnético extremo. Al colapsar, el campo magnético de la estrella original también se comprime y se intensifica brutalmente. Tenemos una bola de neutrones girando a toda velocidad, con un campo magnético billones de veces más intenso que el de la Tierra. Un cóctel explosivo. Totalmente. Esa combinación genera campos eléctricos también enormes cerca de la superficie. Estos campos son tan intensos que arrancan partículas cargadas, electrones, positrones, de la propia superficie de la estrella de neutrones. Arrancan materia de la estrella. Sí. Crean una magnetosfera llena de plasma. Y estas partículas son aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz a lo largo de las líneas del campo magnético. Al moverse a esas velocidades y ser forzadas a seguir las líneas curvas del campo, emiten radiación muy energética y muy concentrada, principalmente en forma de haces que salen por los polos magnéticos. Ahí está el faro. Ahí está el faro. Y como decíamos, si el eje magnético está inclinado respecto al eje de rotación, que parece ser lo normal, esos haces barren el cielo. Si nos toca uno, vemos un pulso. Aunque, ojo, observaciones recientes, por ejemplo con el telescopio NICER de la NASA, mirando al púlsar J0030+045, sugieren que la emisión no viene necesariamente de dos polos simples y opuestos, sino que podría originarse en puntos calientes, hotspots, con geometrías más complejas en la superficie. Quizás incluso más de dos. O sea, que el modelo del faro simple es una buena primera idea, pero la realidad puede ser más enrevesada. Como casi siempre en astrofísica.
La teoría detallada de la emisión de los púlsares, cómo se genera exactamente esa radiación coherente de radio, sigue siendo un área de investigación muy activa y con puntos no resueltos. Entiendo. ¿Y estos púlsares alimentados por rotación giran así de rápido para siempre? No, que va. Precisamente porque están emitiendo energía en forma de radiación y también de viento de partículas, están perdiendo energía rotacional. Se van frenando. Muy lentamente al principio, pero se frenan. El faro se va apagando poco a poco. Bueno, más que apagándose, se va haciendo más lento. El periodo de rotación, el tiempo entre pulsos, se va alargando gradualmente. Y llega un momento en que la rotación es demasiado lenta y el campo magnético quizás también ha decaído algo, como para mantener activo ese mecanismo de arrancar partículas y generar los haces de radio. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el púlsar cruza la llamada línea de muerte, deadline, en los diagramas teóricos. Deja de emitir pulsos de radio detectables, se convierte en una estrella de neutrones silenciosa, al menos en radio. ¿Y cuánto tardan en llegar a esa línea de muerte? Depende del púlsar, de su campo magnético inicial y su velocidad de giro, pero típicamente ocurre después de unos 10 a 100 millones de años. 10 a 100 millones de años. Parece mucho, pero comparado con la edad de la galaxia. Es muy poco, y eso tiene una implicación tremenda. Se calcula que por cada púlsar activo que vemos, podría haber cientos o incluso miles de estrellas de neutrones que ya cruzaron esa línea de muerte. Se estima que quizás el 99% de todas las estrellas de neutrones que se han formado en la historia de la Vía Láctea ya no pulsan. El 99%. Es increíble pensar en esa enorme población de cadáveres estelares ultradensos y, en su mayoría, invisibles para nosotros. Exacto. Vagan por la galaxia sin emitir esos pulsos característicos. Podrían emitir algo de rayos X si están muy calientes aún o si capturan materia del medio interestelar, pero no son los faros de radio que asociamos a los púlsares. Fascinante y un poco inquietante. Y antes de dejar la evolución, mencionaste también los glitches, pequeños hipos en la rotación. Sí, eso es. La rotación frena muy gradualmente, de forma muy predecible. Pero de vez en cuando, ¡pum! De repente da un pequeño salto y se acelera un poquito, para luego seguir frenando, quizás a un ritmo ligeramente distinto. Son los glitches. ¿Y se sabe por qué ocurran? No del todo, pero hay dos ideas principales. Una es que podrían ser como terremotos estelares, starquakes, en la corteza sólida del púlsar. Reajustes en la estructura cristalina de la corteza que alteran ligeramente su forma y, por conservación del momento angular, su velocidad de giro. Terremotos en una estrella de neutrones. Suena potente. Y la otra idea tiene que ver con el interior. Se cree que el núcleo de una estrella de neutrones es un superfluido, una forma exótica de materia sin viscosidad. Quizás a veces este superfluido, que gira un poco desacoplado de la corteza, transfiere de golpe algo de su momento angular a la corteza, provocando el glitch. Nos dan pistas sobre cómo es la materia ahí dentro. Materia exótica comportándose de forma exótica. Normal. Y nos quedaba un último tipo curioso. El púlsar reciclado interrumpido. Suena a telenovela cósmica. Un poco sí. Pero ilustra bien la complejidad de la evolución estelar en sistemas múltiples. Imagina que nacen dos estrellas masivas juntas, en un sistema binario. ¿Vale? La que es un poquito más masiva evoluciona más rápido. Explota como supernova y si el sistema sobrevive a la explosión, deja una estrella de neutrones, un púlsar joven, orbitando a la otra estrella masiva. Primer acto. Nace el púlsar en pareja. Exacto. Pasan millones de años. Ahora le toca envejecer a la segunda estrella. Se hincha y el púlsar empieza a robarle materia. Se activa el proceso de reciclaje que vimos antes. El púlsar se acelera hasta velocidades de milisegundos y su campo magnético se debilita. Segundo acto. El púlsar se recicla gracias a su compañera. Justo. Pero la historia no acaba ahí. Eventualmente, la segunda estrella, que también era masiva, agota su combustible y explota también como supernova. Otra explosión. ¿Y qué pasa con el sistema? Pues aquí está el giro final. Esa segunda explosión de supernova es muy violenta. Puede darle una patada muy fuerte al púlsar reciclado o simplemente liberar tanta masa del sistema que la gravedad ya no es suficiente para mantenerlos ligados. Muy a menudo, la explosión rompe el sistema binario. El divorcio cósmico. Algo así. Y el resultado es un púlsar que fue reciclado, gira rápido, entre unas pocas y 50 vueltas por segundo, y tiene un campo magnético débil, pero que ahora está solo, vagando por la galaxia.
Es un púlsar reciclado interrumpido. Se reconocen porque tienen características de reciclado. Giro rápido, campo débil, pero no tienen compañera. ¡Qué historia! Queda claro que hay toda una zoología de púlsares ahí fuera. Pero vamos a lo práctico. Más allá de lo fascinantes que son como objetos físicos, ¿para qué nos sirven? Porque son tan importantes para la astronomía, como decías al principio. Ah, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se han convertido en herramientas. Bueno, en laboratorios cósmicos y sondas de precisión absolutamente increíbles. ¿Laboratorios para qué? Para estudiar física fundamental en condiciones que jamás podríamos replicar en la Tierra. Por un lado, la materia a densidad nuclear. Cómo se comporta la materia cuando la comprimes tanto como en el núcleo de un átomo, pero en una escala de kilómetros. Los púlsares son la única ventana que tenemos a ese régimen, midiendo sus masas, sus radios, algo que se intenta con telescopios de rayos X como NICER, sus glitches, ponemos a prueba nuestras teorías sobre la materia nuclear. Entiendo, física de partículas a escala estelar. ¿Y qué más? Pues son laboratorios para probar la relatividad general de Einstein en condiciones de gravedad extrema. Sobre todo los pulsares en sistemas binarios, especialmente los que tienen otra estrella de neutrones o una enana blanca como compañera. ¿Cómo permiten probar la relatividad? El caso más famoso es el púlsar binario PSR B1913+16, descubierto por Russell Hales y Joseph Taylor en 1974. Eran dos estrellas de neutrones orbitándose mutuamente muy cerca en unas 8 horas. Y una de ellas era un púlsar, así que podían medir los pulsos con precisión. Exacto. Y al medir con exquisita precisión los tiempos de llegada de los pulsos durante años, se dieron cuenta de que la órbita se estaba encogiendo. Las dos estrellas se acercaban muy lentamente. ¿Y por qué se acercaban? Pues porque, según la relatividad general, un sistema así, con masas acelerándose en un campo gravitatorio fuerte, debe emitir energía en forma de ondas gravitacionales, ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. Al perder energía por emitir estas ondas, la órbita tiene que decaer, las estrellas tienen que acercarse. Ajá. ¿Y la órbita encogía como predecía Einstein? Exactamente como predecía Einstein. Fue la primera prueba indirecta, pero muy sólida, de la existencia de las ondas gravitacionales. Un triunfo espectacular para la relatividad general. Y les valió a Hales y Taylor el Premio Nobel de Física en 1993. Impresionante. O sea que los púlsares nos dieron la primera evidencia de las ondas gravitacionales. ¿Qué más descubrimientos clave nos han regalado? Pues nada menos que los primeros planetas descubiertos fuera del sistema solar, los exoplanetas. ¡Anda! Pensaba que los primeros se descubrieron orbitando estrellas normales. Pues no. En 1992, Alexander Boltzukan y Dale Frail estaban estudiando con mucha precisión los tiempos de llegada de los pulsos del pulsar PSR B1257+12 y encontraron unas variaciones minúsculas, pero periódicas. ¿Variaciones debidas a qué? La única explicación consistente era que el pulsar no estaba solo, sino que tenía al menos dos, luego se confirmó un tercero, objetos de masa planetaria orbitándolo. El pequeño bamboleo gravitatorio inducido por los planetas al moverse a su alrededor causaba esas ligerísimas variaciones en los tiempos de llegada de los pulsos. Planetas alrededor de una estrella muerta. ¡Qué sorpresa debió ser! Una sorpresa mayúscula. Nadie esperaba encontrar planetas en un entorno tan hostil como el remanente de una supernova. Abrió la veda para la búsqueda de exoplanetas en todas partes. Aunque, claro, la vida tal como la conocemos sería imposible allí, bañada por la intensa radiación del púlsar. Ya me imagino. Ondas gravitacionales, primeros exoplanetas, menudo historial. Y mencionaste antes que los pulsares de milisegundos son cronómetros casi perfectos. Sí, es otra de sus aplicaciones estrella. Los MSPs, una vez que se tiene en cuenta su lentísimo frenado, son increíblemente estables. Su precisión rotacional a largo plazo rivaliza o incluso supera a los mejores relojes atómicos terrestres. ¿Tan precisos son? Hay casos como el PSR J0437-4715, un MSP brillante y cercano, cuyo periodo se ha medido con un error de menos de 2 partes en 1017. Es una estabilidad asombrosa. ¿Y eso para qué sirve? Pues para varias cosas. Se usan para establecer escalas de tiempo astronómicas muy precisas, como el tiempo de efemérides. También se intenta construir relojes de púlsares, combinando las señales de varios MSPs para obtener un estándar de tiempo aún más estable. Y el estudio de las pequeñísimas irregularidades que quedan, lo que se llama el ruido de temporización, timing noise, es un campo muy activo. ¿Ruido?
¿A qué se debe? Puede deberse a fluctuaciones intrínsecas del propio púlsar, como microglitches o variaciones en la magnetosfera, o a efectos externos, como el paso de la señal por el medio interestelar. O, y esto es muy emocionante, podría ser la firma de un fondo cósmico de ondas gravitacionales de muy baja frecuencia. Otra vez las ondas gravitacionales. Sí, ondas generadas quizás por la fusión de agujeros negros supermasivos en galaxias lejanas. Estas ondas, al viajar por el universo, estirarían y encogerían sutilmente el espacio-tiempo entre nosotros y los púlsares, afectando a los tiempos de llegada de los pulsos. Detectar ese patrón correlacionado en muchos púlsares es el objetivo de los Pulsar Timing Arrays. Luego hablamos más de eso. Antes mencionaste el medio interestelar. ¿Los púlsares sirven para estudiarlo también? Muchísimo. Son como faros que nos iluminan el gas y el plasma que hay entre las estrellas. Resulta que el plasma interestelar, electrones libres, afecta a la propagación de las ondas de radio. Las frecuencias más bajas viajan un poquito más lentas que las frecuencias más altas. Se dispersan, ¿no? Exacto, es el efecto de la dispersión. Al observar un pulsar en diferentes frecuencias de radio, vemos que los pulsos llegan antes a frecuencias altas y un poco después a frecuencias bajas. Midiendo ese retraso diferencial, la llamada medida de dispersión, DM, podemos calcular cuántos electrones libres hay en la línea de visión hasta ese pulsar. Y así podemos mapear la distribución de electrones en nuestra galaxia. Precisamente, observando miles de púlsares en distintas direcciones y a distintas distancias, estimadas por la propia DM, hemos construido mapas bastante detallados de la estructura del gas ionizado en la Vía Láctea, sus brazos espirales, etc. ¡Qué útil! Y hay más efectos del medio interestelar. Sí, también está el centelleo interestelar, interstellar scintillation. Las inhomogeneidades, los grumos en el plasma interestelar, actúan como lentes que hacen que la señal del púlsar fluctúe en intensidad, de forma similar a cómo las turbulencias en la atmósfera terrestre hacen titilar a las estrellas. Estudiando ese centelleo podemos obtener información sobre la turbulencia a pequeña escala en el medio interestelar. O sea que nos dan información a gran escala, mapas, y a pequeña escala, turbulencia, completito. Y volviendo a la gravedad, ¿hay alguna forma de usar pulsares para probar la relatividad en entornos aún más extremos que una binaria normal? Sí. El santo grial sería encontrar un púlsar orbitando muy cerca del agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, SGRA. ¿Por qué sería tan especial? Porque la gravedad allí es descomunal. El espacio-tiempo estaría increíblemente curvado. Los pulsos del púlsar, al viajar por esa región, se verían afectados de formas muy específicas predichas por la relatividad general en el régimen de campo fuerte, donde las aproximaciones habituales ya no valen. Podríamos ver efectos como precesiones orbitales enormes, retrasos temporales extremos, retraso de Shapiro. Sería una prueba única y espectacular de la teoría de Einstein en su límite más extremo. ¿Y se ha encontrado alguno? Todavía no. Se busca intensamente. Pero el centro galáctico es una región muy difícil de observar por el polvo y el gas. Pero se sigue intentando. Sería un descubrimiento transformador. Me lo imagino. Y ahora sí, volvamos a la aplicación más reciente y que está dando mucho que hablar. Usar los púlsares como detectores gigantes de ondas gravitacionales, los Pulsar Timing Arrays, PTAs. Exacto. Es una idea brillante que se lleva desarrollando décadas. Consiste en usar una red de los púlsares de milisegundos más estables que conocemos, repartidos por toda la bóveda celeste, como si fueran los extremos de un detector de ondas gravitacionales del tamaño de la galaxia. ¿Cómo funciona exactamente? Monitorizamos con altísima precisión los tiempos de llegada de los pulsos de decenas de estos MSPs durante años, incluso décadas. La idea es que si una onda gravitacional de muy baja frecuencia, con periodos de años a décadas, las que se esperan de sistemas binarios de agujeros negros supermasivos, atraviesa nuestra región de la galaxia, estirará y encogerá sutilmente el espacio-tiempo entre la Tierra y cada uno de esos púlsares. Y eso afectará al viaje de los pulsos. Correcto. Hará que los pulsos de algunos púlsares lleguen un poquito antes de lo esperado, y los de otros, en otras direcciones del cielo, lleguen un poquito después. Y este patrón de adelantos y retrasos tendrá una correlación muy específica entre los diferentes púlsares, una firma característica que depende de la naturaleza cuadrupolar de las ondas gravitacionales. La famosa curva de Hellings y Downs. Esa misma. Es la predicción teórica de cómo deberían estar correlacionadas las señales entre pares de púlsares según su separación angular en el cielo.
¿Y se ha detectado esa firma? Pues sí, en los últimos años, consorcios internacionales como Nanograd, Norteamérica, EPTA, Europa, PTTA, Australia e INPTA India, que colaboran formando el INPTA, International Pulsar Timing Array, han acumulado evidencias cada vez más fuertes. Y muy recientemente, varios de ellos han anunciado de forma independiente pero consistente la detección de una señal que encaja muy bien con esa firma característica de un fondo estocástico de ondas gravitacionales. ¡Wow! O sea que hemos oído el murmullo cósmico de las fusiones de agujeros negros gigantes usando púlsares como micrófonos galácticos. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. Es la apertura de una nueva ventana al universo, la de las ondas gravitacionales de muy baja frecuencia. Un logro espectacular conseguido tras décadas de esfuerzo y monitorización paciente. Es que es alucinante pensar en usar estrellas muertas como una red para detectar las vibraciones del propio espacio-tiempo. Son como navajas suizas cósmicas, sirven para todo, incluso como mapas para extraterrestres. Lo de las placas de las Pioneer y el disco de las Voyager. Sí, es un detalle curioso y bonito. Incluyeron un diagrama mostrando la posición relativa del Sol respecto a 14 púlsares conocidos, identificados por sus periodos de pulso únicos. La idea era que una civilización avanzada, si las encontrara, podría triangular nuestra posición en la galaxia usando esos pulsares como balizas, una especie de GPS galáctico primitivo. ¡Qué gran idea! Y hablando de GPS, ¿es verdad que se está intentando usar pulsares para la navegación espacial real? Sí. Se está desarrollando activamente la tecnología llamada XNAV, o navegación por púlsares de rayos X. La idea es usar las señales de rayos X, que son menos afectadas por el medio interestelar que las de radio, de unos pocos púlsares de milisegundos muy estables como referencias de tiempo y posición para guiar naves espaciales de forma autónoma en el espacio profundo, sin depender de señales desde la Tierra. ¿Y funciona? Ya ha habido demostraciones experimentales exitosas como la misión NICER en la Estación Espacial Internacional, que probó la navegación por púlsares con una precisión de pocos kilómetros. Aún está en desarrollo, pero promete ser una herramienta importante para la exploración futura del sistema solar y más allá. Increíble, ¿eh? ¿Hasta dónde nos han llevado estos faros cósmicos? Para ir cerrando, hacemos un repaso rápido a algunos de los púlsares más famosos o con récords. Venga, un quién es quién rápido. El pionero, el primero descubierto por Bell. PSRB 1919, ahora PSRB 1919 plus 21. El LGM-1 original, el que nos dio la prueba de las ondas gravitacionales. PSRB 1913 plus 16, la binaria de Hulse y Taylor. El más brillante en radio que vemos desde la Tierra, el púlsar de Vela, en el resto de supernova de Vela. El primer púlsar de milisegundos descubierto, PSRB 1937 plus 21, el que giraba a 642 Hz. El MSP más brillante y uno de los relojes más estables conocidos, PSR J04377-4715. El primero donde se confirmaron exoplanetas, PSR B1257 plus 12, el campeón de velocidad actual, PSR J1748-2446 AD en el cúmulo globular Terzan 5. Gira 716 veces por segundo, casi al límite teórico. 716 veces. ¡Qué locura! Y en el otro extremo, el pulsar de estrellas de neutrones normal con el periodo más largo conocido, PSR J0901-4046. Tarda 75,9 segundos en dar una vuelta, muy cerca de la línea de Morte. Y si incluimos las enanas blancas, el periodo más largo conocido es el de AR Scorpii, con 118,2 segundos, casi 2 minutos. Y finalmente, uno muy importante para entender la materia nuclear, PSR J0952-0607, que es el pulsar más masivo detectado hasta ahora, con unas 2.35 veces la masa del Sol. Está rozando el límite máximo de masa que creemos que puede tener una estrella de neutrones antes de colapsar a agujero negro. Una lista impresionante. Queda claro que, desde ser confundidos con señales de hombrecillos verdes, los púlsares han pasado a ser pilares fundamentales de la astrofísica moderna. Nos permiten explorar desde la física más extrema hasta la estructura del universo y las ondas gravitacionales. Una auténtica revolución que nació de una pequeña anomalía en unos registros de radio. Totalmente. Y lo fascinante es que, a pesar de todo lo que hemos aprendido en estos más de 50 años,
como bien señalan las fuentes que hemos consultado, todavía hay misterios importantes. Como decíamos, la teoría detallada de cómo generan exactamente esa increíblemente potente y coherente emisión de radio, bueno, sigue siendo un rompecabezas en muchos aspectos. La física de esas magnetosferas extremas aún nos guarda secretos. Claro, siempre quedan preguntas abiertas. Y eso nos lleva a una reflexión final. Si, como hemos dicho, se estima que el 99% de las estrellas de neutrones que existen en nuestra galaxia ya no emiten pulsos de radio detectables hacia nosotros, ya cruzaron su línea de muerte, ¿qué nos estamos perdiendo? Es una buena pregunta. Hay una población enorme de estos objetos ultradensos ahí fuera, silenciosos para nuestros radiotelescopios. Son completamente inertes. O podrían tener otros tipos de actividad, quizás erupciones esporádicas o interactuar con el medio de formas que aún no entendemos bien. ¿Qué secretos podrían guardar esos cadáveres estelares? ¿Podríamos encontrar formas de detectarlos y estudiarlos masivamente en el futuro? Es algo en lo que pensar después de esta inmersión profunda en el mundo de los púlsares. Sin duda, un campo que seguro nos dará más sorpresas. Pues con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos con un texto fascinante y con un punto enigmático. Las 36 estratagemas, ese compendio clásico chino sobre el arte de la estrategia, que está, repleto de astucia, sabiduría antigua y, para qué negarlo, bastante ingenio para el disimulo. Para esta exploración, pues nos vamos a basar en las descripciones que todos conocemos de este texto clásico, las que encontramos en fuentes de referencia, y que nos ayudan a entender de qué va y cuál es su contexto. La misión de hoy, es intentar desentrañar de dónde viene este texto, entender un poco cómo se organiza y, sobre todo, mirar de cerca algunas de las tácticas más llamativas. Porque veremos que no solo sirven para la guerra, tienen eco en política, en negocios, hasta en el día a día. Es una mezcla curiosa de inteligencia pura, historia y el arte de saber moverse. Y para empezar, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un comentario, así como de pasada, de un general del siglo V acabara dando nombre, quizás sin él ni imaginarlo, a una colección de tácticas centenarias sobre el engaño y la victoria? Tiene su aquel, ¿no? Vayamos a los orígenes, porque esto tiene su miga. Parece que todo arranca con un general, un tal Wang Xinse, por allá por la dinastía Qi del sur, siglo V. Una época, bastante movidita en China. Así es. La anécdota clave, lo que cuentan las fuentes, es que Wang se entera de que el príncipe heredero ha puesto pies en polvorosa al saber de su rebelión. Y en ese momento, Wang suelta un comentario un poco con retranca, ¿no? Se refiere a otro general anterior, Tan Daoji, de la dinastía Liu Song, que tuvo que retirarse de una campaña. Y dice algo así como: de las 36 estratagemas del señor Tan, la retirada era la mejor. Vosotros, padre e hijo, más os vale salir corriendo. O sea que una frase dicha en plena tensión militar acaba bautizando una obra entera. Pero entonces, ¿por qué 36? ¿Eran exactamente 36 tácticas las de ese señor Tan? Pues ahí está el quiz de la cuestión. Es que es muy poco probable que Wang Jingce estuviera contando tácticas una por una. El número 36 en este contexto funciona más bien como una figura retórica. Es una forma de decir muchísimas o un montón de estratagemas. Una expresión, vamos. Y ojo, que el número 36 no es casualidad. Las fuentes lo ligan el I Ching, el clásico de los cambios. En la cosmología del I Ching, el 6 es un número yin, y el yin se asocia con lo receptivo, lo oscuro, lo oculto. Y de ahí, pues a las tramas, las conspiraciones, la estrategia militar que necesita sigilo y astucia. Entonces, 36 es 6 por 6, 6 al cuadrado. Es como potenciar ese 6, como una metáfora para indicar una totalidad, una gran cantidad de estrategias yin, o sea, estrategias basadas en la astucia, en la maniobra. Entendido. O sea que el 6 es la estrategia sutil
Y 6 por 6 es como decir estrategias sutiles a tope. Eso explicaría por qué se quedó el número, aunque la colección como tal viniera después. Exactamente. La colección de 36 proverbios y comentarios que tenemos hoy, pues probablemente se compiló bastante después, quizás en la dinastía Ming o incluso antes, pero vamos, seguro que después de Wang Jingse. Simplemente, pues mira, adoptó ese nombre que ya se había hecho famoso por la cita de Wang. De hecho, es que algunas de las estratagemas que incluye el texto hablan de cosas o de gente que vivió siglos después de Wang. Por ejemplo, tácticas de Sun Bin, que es muy posterior a Sun Tzu, y claro, muchísimo después de Wang Jingse. Y su descubrimiento en tiempos modernos también tiene una historia curiosa, ¿no? Algo leí sobre un manuscrito encontrado. Sí, se comenta esa posibilidad, ¿no?, de que apareciera un manuscrito en la provincia de Shanxi, y según esa versión, un editorial local lo publicó en 1941. Pero vamos, su boom de verdad parece que vino después. En 1961, cuando el periódico Wangmin Daily, que era del Partido Comunista, sacó un artículo sobre el texto. Y a partir de ahí, pues nada, empezaron a salir reimpresiones por todas partes y se hizo súper famoso, dentro y fuera de China. Bien, ya tenemos el contexto histórico más o menos claro. Hablemos ahora de cómo está montado el libro. Una vez que se compiló, ¿cómo se organiza? Pues mira, la estructura es bastante ordenada, muy simétrica. Tienes un prefacio, para empezar. Luego vienen 6 capítulos y cada capítulo tiene justo 6 estratagemas. 6 por 6. 36. Ahí está otra vez el número. Exacto. Y al final hay un epílogo, aunque bueno, las fuentes dicen que a menudo está incompleto o un poco fragmentado en las versiones que nos han llegado. 6 por 6, claro. ¿Y hay alguna lógica en cómo se agrupan en esos 6 capítulos? Sí, sí la hay. Hay como una división temática general. Los 3 primeros capítulos, digamos, agrupan estratagemas que se ven más adecuadas para cuando partes con ventaja o quieres consolidar una posición fuerte. Son tácticas para ganar cuando, en principio, vas bien. Y al revés, los últimos 3 capítulos, del 4 al 6, se centran más en situaciones chungas, como lidiar con el caos, qué hacer si estás en desventaja o incluso cómo retirarte con cabeza. O sea que cubren todo el abanico estratégico. Muy lógico, sí. ¿Y el estilo? Porque el chino clásico tiene fama de ser, muy directo, muy conciso. Extremadamente. A ver, cada estratagema se presenta primero como un proverbio, ¿vale? Normalmente de 4 caracteres, un chenyu. Ese proverbio es la esencia de la táctica. Luego viene un comentario cortito, a veces una sola frase, que te explica cómo se aplica eso en lo militar o en estrategia. Y muy a menudo, pues lo ilustran con ejemplos históricos o del folclore, casi siempre sacados de las épocas más movidas de China, como el periodo de los reinos combatientes o el de los 3 reinos. Son historias que, bueno, cualquier persona con cultura en China las reconoce al vuelo. Se le suele comparar con otros textos clásicos chinos, ¿verdad? Aparte de la conexión obvia con Sun Tzu, claro. A veces un poco, duro, sobre la estrategia, y le dan mucha importancia al engaño y a conocer al rival. Pero también se menciona a veces el libro de las estafas, el Du Piangqing Shu, de Chang Yingyu, que es de finales de la Ming. Aunque este último va más de fraudes y astucia en los negocios y la vida civil, ¿sabes? Pero comparte con las 36 estratagemas ese rollo de la inteligencia práctica y, a menudo tácticas que éticamente son dudosas para lograr lo que quieres. Interesante esa conexión con lo civil. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de meternos ya en algunas de estas estratagemas. No podemos ver las 36, claro, pero sí podemos pillar algunas que sean representativas para captar la idea. Empecemos por el principio, por las estratagemas de victoria del capítulo 1. Esas para cuando se supone que llevas las de ganar. Pues mira, una de las más famosas y la verdad elegantes es la número 2. Asediar Wei para rescatar Shao. Viene de una historia real de los reinos combatientes. La idea es sencilla pero muy potente. Si tu aliado Zhao está siendo atacado por un enemigo fuerte Wei y atacar de frente al ejército que le asedia es muy arriesgado, pues no lo hagas. En vez de eso, ataca el corazón del territorio enemigo, la capital de Wei, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues que el enemigo se ve obligado a levantar el asedio para ir a defender su propia casa. Es brillante. O sea, no vas al choque directo donde el otro es fuerte, sino que le creas un problema más gordo en otro sitio. Le obligas a moverse como tú quieres. Es la quinta esencia de ese enfoque indirecto que decías antes. Exacto.
Evitas la confrontación directa, que siempre es costosa, y manipulas al otro para que deje su posición de ventaja. Y al final, acabas luchando contra un enemigo que está volviendo a casa, seguramente desmoralizado, cansado. Cambias totalmente el panorama. Dentro de este capítulo de ir con ventaja, también está la número 6. Hacer ruido en el este, atacar en el oeste. Shandong Jishi, esta me suena más a la finta de toda la vida, ¿no? Lo es, lo es. Es la táctica de distracción por excelencia. Montas un escándalo, un ataque muy visible en un flanco, el este, para que el enemigo mande allí toda su atención y sus reservas. Y mientras están todos mirando para el este, ¡zas! Lanzas tu ataque de verdad por el oeste, que se habrá quedado más desprotegido. Claro, la clave es que la finta sea creíble, que el enemigo pique el anzulo. Vale, pasemos a otro tipo de situación. El capítulo 3 tiene estratagemas ofensivas. Aquí hay una que siempre me ha parecido muy visual. La número 13, golpear la hierba para asustar a la serpiente. That's all ginsher. ¿Qué quiere decir exactamente? A ver, esta táctica se usa cuando sospechas que el enemigo está escondido o no tienes claro qué trama. Haces algo indirecto, quizás algo que parezca al azar, sin un objetivo claro, golpear la hierba. ¿Para qué? Para provocar una reacción en el enemigo, asustar a la serpiente. Esa reacción, aunque sea pequeña, te puede desvelar dónde está, qué piensa hacer o confirmar tus sospechas. Es una forma de tantear al adversario sin jugártela mucho. Pero tiene como un doble filo, ¿verdad? Porque creo que también se usa como advertencia. Correcto. Muy bien visto. La frase se usa muchísimo justo al revés. No golpees la hierba para asustar a la serpiente, que viene a decir, sé discreto, no hagas movimientos torpes o innecesarios que puedan poner sobre aviso al enemigo antes de tiempo. A veces, quedarse quieto y callado es la mejor táctica hasta que estés listo para actuar de forma decisiva. Hay que saber cuándo golpear la hierba y cuándo es mejor estarse quieto. Fascinante esa dualidad. También en este capítulo de ataque está la número 18. Derrotar al enemigo capturando a su jefe. 15 Qinhuang. Parece de cajón, ¿no? Cortas la cabeza y el cuerpo cae. Parece lógico, sí. Pero fíjate, las fuentes que explican estas estratagemas añaden un matiz súper importante. Dicen que su efectividad depende muchísimo de cómo de unido esté el enemigo por dentro y de cómo sea su líder. A ver, si las tropas siguen al jefe por miedo, por obligación o por la pasta, pues entonces sí, capturar o eliminar al jefe seguramente haga que el ejército se deshaga, se disperse. Igual hasta se cambian de bando. Pero si la lealtad es de verdad, Ah, amigo, ahí está el peligro. Si las tropas sienten una lealtad fuerte por su líder, ya sea personal, ideológica, de clan, lo que sea, entonces capturarlo o matarlo puede ser contraproducente. Podría unirlos todavía más, con ganas de venganza o de liberar a su jefe. En lugar de desmoralizarlos, los cabreas más. Así que, para usar esta estratagema, necesitas saber muy bien cómo está la moral del enemigo y cómo funciona su cadena de mando. No es una varita mágica, vamos. Esa precisión cambia mucho la cosa, desde luego. Saltemos ahora al capítulo 4, el de estratagemas de guerra mixta, para situaciones más caóticas. Me gusta mucho la imagen de la número 19. Quitar la leña de debajo del caldero. Kamadi Xiu Xin. Es una metáfora potentísima, sí. La idea no es enfrentarte directamente a la fuerza principal del enemigo, que sería el agua hirviendo en el caldero, sino atacar su capacidad para mantener esa fuerza, la leña que alimenta el fuego. En términos militares, pues podría ser atacar sus líneas de suministro, sus almacenes de comida, sus fuentes de reclutamiento. Si lo piensas en un debate, sería atacar la premisa básica del argumento del otro, la base sobre la que se apoya todo lo demás. O sea, buscar la raíz del poder o de la capacidad del otro, no solo sus efectos visibles. Suena increíblemente eficiente. Y lo es. Podría verse como otra forma del enfoque indirecto, quizá la más radical. En vez de chocar fuerza contra fuerza, buscas de dónde viene esa fuerza y la cortas de raíz. Si lo consigues, la fuerza enemiga se agota sola, sin necesidad de una batalla directa y sangrienta. Y para ir terminando nuestro repaso de ejemplos, vayamos al último capítulo, el 6, el que va de estratagemas de derrota, para cuando uno está claramente en desventaja. Aquí está la más famosa de todas, la que de hecho dio origen a todo esto, la número 36. Si todo lo demás falla, retirarse. Zhou Wei Shang Ca. Efectivamente,
Esta es la que ha trascendido el texto y se ha convertido en un proverbio popular chino. De las 36 estratagemas, huir es lo mejor. Zhou Wei Shang-Chi. Pero, ojo, es fundamental entender que no se trata de simple cobardía. Es una opción estratégica, muy calculada. ¿En qué sentido? A ver, explícanos eso. Pues mira, cuando te enfrentas a una derrota que parece inevitable, las fuentes te dicen que tienes básicamente tres opciones. Rendirte, buscar un apaño, negociar una paz que no te favorece, o retirarte, escapar. La rendición es una derrota total, pierdes tu independencia. El apaño, el compromiso, suele implicar ceder mucho, es una derrota parcial. Sin embargo, la retirada, si la haces bien, no es una derrota definitiva. Es una forma de salvar el grueso de tus fuerzas, de evitar que te aniquilen y de mantener viva la posibilidad de luchar otro día, cuando las cosas estén mejor. Mientras conserves tu capacidad de lucha, aunque esté tocada, todavía tienes opciones de futuro. Retirarse hoy puede ser la clave para ganar mañana. Visto así, la retirada es una forma de conservar la iniciativa estratégica a largo plazo. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, haciendo un poco de balance, hemos visto tácticas que van desde el engaño puro y duro, las fintas, hasta enfoques súper indirectos, pasando por la manipulación psicológica, la adaptación a circunstancias muy distintas. Y aunque nacieron para la guerra, es que es muy fácil ver cómo estas ideas resuenan hoy. Totalmente. Las propias fuentes que describen el texto ya sugieren esa aplicación más amplia. Piensa en política. La importancia de las fintas, ruido en el este, de atacar la base del argumento del rival, quitar la leña, o incluso la retirada estratégica para reorganizarse. O en los negocios, atacar el punto débil de un competidor en lugar de su fortaleza, asediar Wei, usar las apariencias para sacar ventaja, decorar el árbol con flores falsas, que es la 29, o saber cuándo salir de un mercado que no funciona para salvar recursos. El hilo conductor es siempre esa búsqueda de ventaja usando la cabeza, adaptándose y muchas veces usando de forma calculada la información. O la desinformación, claro. Es fascinante cómo este compendio, aunque sea tan antiguo, sigue dando un marco para pensar estratégicamente. Nos obliga a mirar más allá de lo que se ve a simple vista, a pensar en las intenciones ocultas, en las debilidades estructurales, en el poder de cómo se perciben las cosas. Sin duda, nos recuerda que en muchas situaciones de competencia o conflicto, ir de frente no siempre es lo más eficaz. El valor del enfoque indirecto, entender la psicología del adversario, ser flexible para cambiar de táctica, según si tienes ventaja o desventaja, y manejar bien la información. Son lecciones atemporales que sacamos de estas estratagemas. Ha sido un recorrido muy revelador por este texto clásico chino, la verdad. Sorprende lo vigentes que siguen estas ideas milenarias y cómo invitan a reflexionar sobre las 1000 formas en que se busca obtener ventaja en la compleja red de relaciones humanas. Nos deja pensando en todas esas capas de estrategia que puede haber bajo la superficie. Y quizás como punto final para darle una vuelta, y basándonos solo en la naturaleza de varias de estas tácticas que describen las fuentes, podríamos plantear una pregunta. Hemos visto estratagemas como la número 5, saquear una casa en llamas, o sea, aprovecharse de la desgracia ajena, o la 10, esconder un cuchillo tras una sonrisa, ganar confianza para traicionar. Considerando que una parte importante de estas estrategias se basa en el engaño, la manipulación o explotar la debilidad del otro, ¿qué preguntas nos plantea esto sobre dónde está la línea entre ser estratégicamente eficaz y actuar éticamente en el mundo de hoy? Cuando tácticas parecidas, quizás adaptadas, se usan en los negocios, en la política o incluso en relaciones personales, ¿cómo se maneja esa tensión entre conseguir un objetivo y los medios que usas para ello? Es un tema complejo que estas estratagemas antiguas, pues mira, indirectamente nos invitan a pensar. Bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en una de las estructuras más icónicas y misteriosas del planeta, la Gran Pirámide de Giza. Un tema fascinante, sin duda. Sí, es que es mucho más que un símbolo de Egipto. Es un hito de la ingeniería antigua que, miles de años después, sigue dejándonos con la boca abierta. Totalmente.
Para este análisis a fondo nos hemos basado en fuentes muy completas, como si tuviéramos delante una investigación muy exhaustiva sobre el tema, ¿verdad? Exacto, hemos revisado bastante material detallado. La misión de hoy es desentrañar su historia, intentar entender por qué y cómo se construyó y asomarnos un poco a los enigmas que todavía la rodean. Queremos sacar lo más relevante y fascinante. Que hay mucho. Muchísimo. Y un dato para empezar fuerte. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Tiene unos 4.600 años. Impresionante. Cuesta hacerse a la idea de esa antigüedad, ¿eh? Vale, vamos a desgranar esto. Adelante. Empecemos por lo más básico. ¿Quién la construyó y para qué? Pues la atribución es bastante clara. El faraón Jufu. Keops para los griegos, ¿eh? Exacto, Keops en griego. Reinó durante la cuarta dinastía del llamado Reino Antiguo. Fue una época de gran poder faraónico y construcciones masivas, allá por el 2600 a.C., más o menos. Sí, la era dorada de las pirámides, podríamos decir. Y fíjate qué nombre le dieron los egipcios. Akhet-Jufu. El horizonte de Jufu. Justo, que significa el horizonte de Jufu. Poético, ¿verdad? Muy poético. Y el propósito fundamental, pues, era servir de tumba para Jufu. Pero ojo, las tumbas de la élite en esa época tenían varias funciones clave, no solo una. Ah, sí. Cuéntanos. Pues mira, primero, claro, proteger el cuerpo del difunto para la eternidad. Algo esencial en sus creencias. Vale. Segundo, era una demostración de poder y estatus tanto del faraón como de su familia. Un símbolo visible. Lógico. Tercero, aseguraba su lugar en la sociedad incluso después de muerto. Y cuarto, y muy importante, era un foco para recibir ofrendas, vitales para su sustento en el más allá. O sea, no era solo un contenedor. Para nada. Hay una frase muy significativa en la instrucción de Har-Yedef, que era hijo de Khufu. ¿Qué dice? Dice algo así como, prepara bien tu tumba, la casa de los muertos es para la vida. Refleja perfectamente esa visión, esa inversión en la eternidad. ¡Qué interesante! Y llama la atención que, a diferencia de tumbas posteriores, las cámaras interiores de la Gran Pirámide están desnudas, sin decoración. Sí, eso es algo característico de las tumbas reales de la cuarta y quinta dinastía. Parece que la decoración se concentraba en otros lugares. ¿Cómo dónde? Porque lo único escrito dentro son esos grafitis de los obreros, ¿no? Que mencionan a Jufu, por cierto. Exacto, grafitis de las cuadrillas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si por dentro era austera, los templos que formaban parte del complejo sí que estaban ricamente decorados. Ah, los templos asociados. Claro, había un templo funerario pegado a la pirámide, dedicado a ceremonias importantes como el Festival Sed de Jufu, y un templo del valle, más cerca del Nilo. De este último se han encontrado bloques reutilizados con relieves muy detallados de barcos de las propiedades del faraón. O sea, la decoración existía pero fuera de la tumba, propiamente dicha. Entiendo. Y se centraba precisamente ahí, en esos templos. Esto es un indicio bastante fuerte de que Khufu fue enterrado con éxito en su pirámide, porque el culto necesitaba esa conexión física. Tiene sentido. Además, tenemos pruebas más directas relacionadas con el funeral, en los bloques que sellaban las fosas donde se enterraron las famosas barcas solares. Sí. Se encontraron cartuchos, que son como esos óvalos con el nombre del faraón, de Yedefre. Su hijo y sucesor. Exacto. Eso confirma que Yedefre supervisó el enterramiento de su padre. Cierra un poco el círculo. Vale. Tenemos los templos, los cartuchos de Yedefre, pero ¿cómo podemos estar tan seguros de que la pirámide es de Khufu y de esa antigüedad de 4.600 años? Parece una fecha increíblemente lejana. Pues mira, se combinan principalmente dos líneas de evidencia. Por un lado, la cronología histórica. Las listas de reyes y eso. Exacto. Nos basamos en listas de reyes egipcios, como las del sacerdote Manetón, y otros textos antiguos que sitúan a Khufu claramente en la cuarta dinastía. La mayoría de los egiptólogos hoy día calculan que su reinado y, por tanto, la construcción ocurrió en algún momento entre el 2700 y el 2500 a.C. Más probablemente hacia el 2600 a.C., decías. Sí, esa es la fecha que suele darse como más probable. Y supongo que la ciencia moderna también ayuda, ¿no? Con dataciones y demás. Claro, ahí entra la datación por radiocarbono. Se han podido analizar pequeños restos de material orgánico. ¿Cómo qué? Pues trocitos de carbón de hogueras o pequeñas astillas de madera que quedaron atrapados en el mortero original usado para unir algunos bloques. Qué curioso. ¿Y qué dicen esas pruebas? Pues las fechas que dan, una vez calibradas, caen mayormente entre el 2800 y el 2600 a.C.,
Hay análisis más recientes que intentan afinar esto un poco más, ¿Considerando qué? considerando lo que se llama el problema de la madera vieja. Es decir, que la madera usada pudiera venir de árboles que ya eran viejos cuando los cortaron o madera reutilizada. Claro, eso haría que la fecha pareciera más antigua. Exacto. Teniendo eso en cuenta, los análisis más recientes apuntan a un periodo más acotado, entre 2620 y 2484 a.C. Que encaja perfectamente con la cronología histórica. En general sí, las fechas científicas y las históricas van bastante de la mano. Hay un buen consenso. Es fascinante cómo encajan las piezas. Y además de la cronología y el carbono 14, hay un montón de pruebas arqueológicas que señalan directamente a Khufu. ¿Podemos repasar las más importantes? Son como las miguitas de pan que dejaron. Desde luego. Una de las más contundentes son esos grafitis que mencionabas antes, encontrados en las llamadas cámaras de descarga. Esos huecos encima de la cámara del rey. Justo, son unos espacios vacíos construidos para aliviar el peso. Eran totalmente inaccesibles hasta que Howard Weiss entró a la fuerza en 1837. ¿Y qué encontró? Pues ahí estaban, pintados en rojo, los nombres de las cuadrillas de trabajadores, y varios incluían el nombre completo de Khufu, Khnum Khufu. Por ejemplo, uno dice algo así como, la cuadrilla La Corona Blanca de Khnum Khufu es poderosa. ¡Increíble! Es como una firma de los constructores. Exacto, una prueba directa y contemporánea dentro de la propia pirámide. ¿Qué más hay? Porque tiene que haber más. Pues los cementerios que rodean la pirámide. Al este y al oeste hay grandes tumbas tipo mastaba. Esas estructuras rectangulares de techo plano. Sí, típicas de la nobleza de la época. Y pertenecen a familiares directos y altos funcionarios de Khufu. ¿Cómo quiénes? Pues mira, su madre, la reina Eteferes I, su visir Gemiuno, que muchos creen que fue el arquitecto de la pirámide, esposas, hijos. Era la costumbre enterrarse cerca del rey al que servías, era un honor. Claro. Además, en las capillas de algunas de estas mastabas hay inscripciones con títulos como Supervisor de la ciudad de la pirámide Ajet Khufu. Más claro, imposible. O sea, todo el entorno funerario apunta a él. El nombre de la pirámide en las tumbas de sus funcionarios. Exactamente. Y hay más. Mucho tiempo después, ya en el Reino Nuevo, una estela del faraón Amenhotep II, encontrada cerca de la Esfinge, todavía atribuía las pirámides de Giza a Khufu y a su sucesor Kefren. Mantenían la memoria histórica. Vaya. Y no olvidemos los cartuchos de Djedefren en las fosas de las barcas que ya comentamos antes. Son varias capas de evidencia. Y creo que hubo un descubrimiento más reciente que fue como la guinda del pastel, ¿no? Algo espectacular. Sí, absolutamente espectacular. En 2013, en un puerto antiguo en Wadi al-Jarf, en la costa del Mar Rojo, Lejos de Giza. sí, bastante lejos, se encontró el diario de Merer. Es un papiro, el más antiguo encontrado hasta ahora, de hecho. ¿Y qué cuenta? Pues es el registro de actividades de un funcionario llamado Merer que supervisaba un equipo de unos 40 trabajadores de élite. Y documenta, día a día, durante varios meses, el transporte de bloques de piedra caliza blanca de alta calidad desde las canteras de Tura, La piedra del revestimiento. justo, cruzando el Nilo en barco hasta el lugar de construcción de la pirámide, al que se refiere docenas de veces por su nombre original, Ajet Khufu. Increíble. ¿Menciona a alguien más? Sí, incluso menciona que entregaban los bloques bajo la supervisión de Ankhaf, El medio hermano y visir de Khufu. el mismo. Es una prueba directa, contemporánea de la logística de la construcción ligada a Khufu y a su círculo más cercano. Un hallazgo verdaderamente excepcional. Pues sí, con todo esto, la autoría parece fuera de toda duda razonable. Hablemos ahora de la escala de esta obra, las cifras. Bueno, es que marean. Totalmente. Originalmente medía unos 146,6 metros de altura. Casi 150 metros. Y para ponerlo en perspectiva, fue la estructura más alta construida por el ser humano durante más de 3.800 años. Es que es una barbaridad de tiempo. No fue superada hasta la Edad Media. Exacto, hasta que se construyó la aguja de la Catedral de Lincoln, en Inglaterra, ya en el siglo XIV. La base es un cuadrado casi perfecto de unos 230 metros de lado. Hoy es un poco más baja, ¿no? Sí, hoy mide unos 138 metros. Perdió el revestimiento exterior de piedra caliza pulida, que era de bloques muy bien tallados y ajustados, y también el piramidión, la pieza que coronaba la cima, que quizá era de granito o incluso estaba recubierta de electrum, una aleación de oro y plata. ¿Y el volumen? 2,6 millones de metros cúbicos. Eso es gigantesco. ¿Cuántos bloques son eso? Se estima que unos 2,3 millones de bloques. Y el peso total, unos 6 millones de toneladas. Una barbaridad.
¿Y de dónde sacaron tanta piedra? La mayoría, los bloques del núcleo interior, son de piedra caliza local. Se extrajo de una cantera que está justo al sur de la propia pirámide. Se ve perfectamente el desnivel hoy día. Esos bloques no son muy uniformes, están más bien toscamente tallados. Pero para el exterior usaron algo mejor. Claro, para esa capa exterior, que originalmente era lisa y blanca, deslumbrante al sol, usaron una piedra caliza mucho más fina y de mejor calidad. La trajeron en barco por el Nilo desde las canteras de Tura, al otro lado del río. Es justo lo que confirma el diario de Merer. Que bien encaja todo. ¿Y el granito? Porque sé que hay granito dentro, en zonas clave. Sí, para elementos estructurales y simbólicos importantes, como toda la cámara del rey, los pasadizos cercanos, los bloques de sellado, las cámaras de descarga, usaron granito rojo. ¿Y ese de dónde venía? Ese lo trajeron desde Asuán. Desde el sur, a más de 900 kilómetros. Exacto. Imagina transportar por el Nilo bloques que podían pesar hasta 80 toneladas. Es una proeza logística impresionante para la época. ¿Y cómo lo cortaban? Porque no tenían herramientas de hierro, ¿no? No, usaban principalmente herramientas de cobre, que es relativamente blando, pero lo endurecían con arsénico. Y usaban técnicas ingeniosas. Por ejemplo, tallaban ranuras en la roca con cinceles y luego insertaban cuñas de madera seca. Mojaban las cuñas Y la madera se hinchaba. y partía la roca por la línea deseada. También usaban sierras de cobre con arena de cuarzo como abrasivo para cortar. Y mazos de dolerita, una piedra muy dura. Era laborioso, pero efectivo. Impresionante. Toca hablar de la mano de obra. Porque aquí hay que desterrar de una vez el mito de los esclavos, ¿verdad? Que nos metió Heródoto y luego el cine. Totalmente. Ese mito está muy arraigado, pero la evidencia arqueológica apunta en otra dirección. Los descubrimientos en los poblados de trabajadores cerca de Giza. ¿Qué se ha encontrado? Pues cementerios, barracones, panaderías, pescaderías, restos que indican que fueron construidas por miles de trabajadores egipcios. Había obreros especializados, canteros, transportistas, albañiles y probablemente también campesinos. ¿Que trabajarían por turnos o en la época de la inundación? Exacto, cuando no podían cultivar sus campos. Era una especie de servicio al Estado, al faraón. No eran esclavos en el sentido clásico, sino súbditos participando en un proyecto nacional. Y parece que estaban relativamente bien alimentados y cuidados. Se han encontrado evidencias de consumo de carne, pescado, pan, cerveza e incluso atención médica para accidentes laborales. ¿Y sabemos cómo se organizaban? Mencionaste antes los grafitis de las cuadrillas. Sí, esos grafitis nos dan pistas importantes. Parecen indicar una organización muy eficiente en equipos, que los egipcios llamaban Sau o Filley. Estos se dividían a su vez en grupos más pequeños, como de unos 40 hombres. Y cada uno con su nombre propio, como el de la corona blanca de Khufu es poderosa. Justo. Eso sugiere una estructura jerárquica, quizás con cierta competencia amistosa entre equipos para cumplir objetivos. ¿Y cuánta gente pudo trabajar allí? ¿Hay estimaciones? Sí, aunque varíen. Mark Lehner, un egiptólogo que ha excavado mucho en la zona de los trabajadores, calcula una fuerza laboral media de unas 13.200 personas trabajando simultáneamente en todo el complejo. Canteras, transporte, construcción. 13.000 personas. Sí, es mucha gente. Y con picos que podrían haber alcanzado los 40.000 trabajadores en momentos puntuales de máxima actividad. Una ciudad entera dedicada a la pirámide. ¿Y tenemos idea de cuánto tardaban en sacar cada bloque? Para hacerse una idea del ritmo. Hay experimentos arqueológicos interesantes que intentan replicar las técnicas. Uno reciente, dirigido por el arqueólogo Frank Burgos, usó réplicas exactas de herramientas encontradas, cinceles de cobre arsenical, mazos de dolerita. ¿Y qué vieron? Pues demostró que un equipo de 4 obreros podía extraer un bloque de tamaño medio, de unas 2,5 toneladas, que es el peso más común, en unos 4 días de trabajo. ¿4 días por bloque? ¿Sí? Extrapolando esos datos, calculan que unos 3.500 canteros trabajando a ese ritmo podrían haber producido los aproximadamente 250 bloques diarios que se necesitaban para completar la pirámide en unos 27 años. Y 27 años encaja con el reinado de Khufu. Encaja bastante bien, sí. Se estima que Khufu reinó entre 23 y quizá algo más de 30 años. Así que las cifras, aunque son estimaciones, parecen razonables. Más allá de la escala y la organización, lo que siempre me ha dejado perpleja es la precisión. Es casi inhumana para la época. Es que es asombrosa realmente. Por ejemplo, las juntas entre los bloques del revestimiento exterior original. Algunos todavía se ven en la base, los que no robaron. Sí,
Y también las juntas en las cámaras interiores, como la del Rey, son finísimas. Tienen un promedio de solo medio milímetro de ancho. Medio milímetro. Es menos que el grosor de una tarjeta de crédito. Exacto. Y la base de la pirámide, que cubre más de 5 hectáreas, está nivelada con un error de menos de 2 centímetros en toda su extensión. Increíble. Menos de 2 centímetros en 230 metros de lado. ¿Cómo es posible nivelar algo tan grande con tanta exactitud? Probablemente usando niveles de agua. Podrían haber excavado una red de pequeños canales en la roca base, llenarlos de agua y marcar el nivel. Luego quitaban la roca sobrante hasta esa marca. Es una técnica sencilla pero muy efectiva si se hace con cuidado. Vale, la nivelación. ¿Y la orientación? Porque está alineada con los puntos cardinales casi perfectamente. Sí, esa es otra maravilla. Los lados de la base cuadrada están alineados con el norte, sur, este y oeste geográficos con una precisión espectacular. La desviación media es minúscula, unos 3 minutos y 38 segundos de arco. ¿Cuánto es eso en grados? Es menos de una décima de grado, 0,06 grados. Es una precisión asombrosa para una época sin brújulas ni teodolitos láser, claro. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo demonios consiguieron esa precisión en la orientación? ¿Mirando al Sol, a las estrellas? Se barajan varias hipótesis basadas en la astronomía, porque el Sol y las estrellas eran sus referencias fijas. Una es el método del gnomon solar. El palo vertical y su sombra. Exacto. Observar la sombra de un poste vertical a lo largo del día permite marcar el recorrido del Sol. El punto más corto de la sombra marca el mediodía solar y la línea norte-sur. El amanecer y el atardecer marcan el este-oeste. ¿Podría ser? ¿Alguna otra idea? Otra es usar la estrella polar de la época. Ojo, no era Polaris la que usamos ahora. En tiempos de Khufu, la estrella más cercana al polo norte celeste era Tuban en la constelación del Dragón. Ah, claro, por la precesión de los equinoccios. Justo. Tuban no estaba exactamente en el polo, así que describía un pequeño círculo. Observando sus puntos de salida y puesta o sus puntos de máxima elongación este y oeste, cuando está más separada del polo en su recorrido, se podía determinar el norte verdadero con bastante precisión. Interesante. Y un tercer método propuesto, quizá más preciso, es observar el tránsito simultáneo de dos estrellas al pasar por el meridiano norte, una por encima y otra por debajo del polo. Cuando están en línea vertical perfecta, esa línea marca el norte. Se ha sugerido que podrían haber usado las estrellas Mizar en la Osa Mayor y Kochab en la Osa Menor. Sea cual sea el método exacto, requería conocimientos astronómicos avanzados y una aplicación súper meticulosa. Sin duda. Demuestra un nivel de planificación y ejecución extraordinario. Vale, ya sabemos quién la hizo, por qué, con qué materiales, con qué gente y con qué precisión asombrosa. Si te parece, metámonos dentro. Vamos a explorar cómo es esta maravilla por dentro. Perfecto. Como decías antes, el interior es austero en decoración. No esperemos jeroglíficos ni pinturas como en tumbas posteriores. Salvo los grafitis de los obreros. Salvo esos grafitis escondidos. Pero arquitectónicamente es fascinante. Conocemos 3 cámaras principales. La cámara subterránea, la llamada Cámara de la Reina y la Cámara del Rey. Y conectándolas, una red de pasadizos y la espectacular Gran Galería. ¿Por dónde se entraba originalmente? Porque la entrada actual no es la original, ¿verdad? No. La entrada original está en la cara norte, a unos 17 metros de altura sobre la base. Hoy está cerrada, y se cree que originalmente estaba oculta tras el revestimiento liso de piedra caliza blanca. Y se podía abrir. El geógrafo griego Estrabón, que visitó Egipto en el siglo I a.C., mencionó una piedra móvil o pivotante que permitía el acceso. No sabemos si era un mecanismo original o algo hecho por saqueadores posteriores para poder entrar y salir. ¿Y la entrada actual? La entrada que usan hoy los visitantes es un túnel forzado, excavado más abajo que la original. Se le conoce como el túnel de los ladrones o a veces el túnel de Al-Mamun. ¿Por el califa? Sí, la tradición dice que lo excavó el califa Al-Mamun en el año 820 después de Cristo, buscando los tesoros que se suponía había dentro. Aunque hay debate sobre si ya existía un túnel anterior en esa zona y él simplemente lo despejó y amplió. Y justo ahí, cerca de la entrada original, hubo un descubrimiento reciente con tecnología punta. Algo que no se ve a simple vista. Sí, muy emocionante. El proyecto Scan Pyramids, que ha estado trabajando estos últimos años. Usando muones, ¿no? Esos rayos cósmicos. Exacto, usando una técnica llamada muografía.
Miden cómo los muones, que son partículas subatómicas que nos llegan del espacio, atraviesan la piedra. Detectando variaciones en el flujo de muones, pueden ver si hay huecos dentro como si fuera una radiografía gigante y no invasiva. ¿Y qué encontraron? Pues detectaron un pasadizo desconocido justo detrás de la estructura en forma de V, los llamados chevrones de descarga, que hay sobre la entrada original. Lo llamaron el corredor de la cara norte. ¿Y cómo es? Mide unos 9 metros de largo, tiene una sección de unos 2 por 2 metros y curiosamente tiene un techo también en forma de V, a dos aguas. Se descubrió sin perforar ni un milímetro. Alucinante. ¿Y se sabe para qué servía? Pues aún es un misterio. Podría ser estructural para aliviar presión sobre la entrada o tener alguna función relacionada con la construcción o ritual. Aún no se ha accedido físicamente a él que yo sepa. ¡Qué intriga! Siguiendo el recorrido interior habitual, desde la entrada original o desde el túnel de Al-Mamun, que conecta con ella, un pasaje desciende bastante inclinado. Sí, el pasaje descendente. Atraviesa el cuerpo de la pirámide y luego se interna en la roca madre bajo la estructura. ¿Y a dónde lleva? Lleva a la cámara subterránea. Esta cámara está excavada toscamente en la roca y parece inacabada. Tiene un suelo irregular, un pozo. Quizás fue el plan inicial para la tumba y luego se cambió de idea. Es una posibilidad que se baraja así, que empezaran por ahí y luego decidieran construir las cámaras superiores dentro de la propia pirámide. Desde el punto donde arranca ese pasaje descendente, también sale otro hacia arriba, ¿no? Para rodearlos. ¡Qué trabajazo! ¿Y dónde desemboca este pasaje? Desemboca justo en la base de la Gran Galería. Es un cambio de escala brutal. Háblanos de la Gran Galería. Dicen que es uno de los espacios más impresionantes del Antiguo Egipto. Lo es, sin duda. Arquitectónicamente es una obra maestra. Mide casi 47 metros de largo y tiene una altura tremenda, 8,6 metros. Casi 9 metros de alto. Sí. Sus paredes son de caliza pulida y se van inclinando hacia adentro a medida que suben, mediante un sistema de ménsulas, o voladizos. Cada hilada de bloques sobresale un poco sobre la inferior, creando un efecto de falsa bóveda escalonada. Es espectacular. ¿Y el suelo? ¿Tiene algo particular? Sí. A ambos lados del pasillo central, que es estrecho, hay unas rampas o bancos elevados. Y en estos bancos hay talladas una serie de ranuras, verticales y horizontales, a intervalos regulares. ¿Ranuras? ¿Para qué? Su función es un enigma. Se ha especulado mucho. ¿Eran para encajar vigas de madera transversales? Quizá formaban parte de algún sistema para mover los enormes bloques de granito que sellaban la cámara del rey, o incluso el propio sarcófago. No lo sabemos con seguridad. Es uno de los misterios de la galería. Y encima de esta maravilla arquitectónica, otro descubrimiento reciente de Scan Pyramids. No paran. Exacto. También usando homografía, detectaron en 2017 una enorme cavidad desconocida justo encima del techo de la Gran Galería. La llamaron el Gran Vacío. Scan Pyramids Big Void. ¿Cómo de grande? Enorme. Estimaron que tiene al menos 30 metros de largo y unas dimensiones en sección comparables a la propia galería que tiene debajo. Un espacio hueco gigantesco del que no se tenía ni idea. ¿Y su propósito? ¿Alguna idea? Es un absoluto misterio. Podría ser una única gran cámara o varias conectadas. Podría tener una función estructural para reducir el peso sobre la galería, similar a las cámaras de descarga sobre la cámara del rey, o podría tener alguna función ritual o simbólica que se nos escapa. Se necesitarán más investigaciones, quizá con robots o microcámaras, para intentar averiguar qué es exactamente. ¡Qué emocionante que sigan apareciendo estas cosas! Volviendo al recorrido. Antes de llegar a la cámara del rey, desde la base de la Gran Galería sale un pasaje horizontal que lleva a otra cámara, la llamada Cámara de la Reina. Correcto. Un pasaje bajo y horizontal. La cámara de la reina está situada justo en el eje central de la pirámide, norte-sur y este-oeste. ¿Y cómo es por dentro? Es más pequeña que la del rey y tiene un techo a dos aguas muy puntiagudo, hecho de grandes losas de caliza. Lo más llamativo es un gran nicho excavado en la pared este. Parece que fue excavado o ampliado posteriormente, quizá por buscadores de tesoros que pensaban que ocultaba algo. ¿Y no tiene también esos conductos estrechos como la cámara del rey? Sí, eso es lo más famoso de esta cámara. Tiene dos estrechos conductos, uno en la pared norte y otro en la sur. Fueron descubiertos por un ingeniero llamado Wayman Dixon en 1872, sondeando las paredes. ¿Y son como los de la cámara del rey? ¿Llegan al exterior?
No, esa es la gran diferencia. A diferencia de los de la Cámara del Rey, estos conductos de la Cámara de la Reina no parecen haber llegado nunca al exterior de la pirámide. Ascienden con cierta inclinación y luego se detienen. ¿Y se sabe qué hay al final? ¿Se han explorado? Sí, se han explorado con pequeños robots teledirigidos como el UPU-Out 2 en 1993, diseñado por Rudolf Gantenbrink, y luego el proyecto Jedi en 2011. ¿Y qué encontraron esos robots? Pues ambos conductos terminan bloqueados por unas pequeñas losas de piedra caliza, como unas puertas. La primera que se encontró, la del conducto sur, tiene incluso dos curiosos pomos o agarraderas de cobre. Puertas. ¿Y se ha visto qué hay detrás? El robot Jedi consiguió pasar una cámara flexible por un pequeño agujero perforado en la puerta sur y encontró una pequeña cámara vacía detrás. Y en el suelo de esa camarita había unas marcas en pintura roja. Jeroglíficos. Parecen jeroglíficos muy simples, quizá marcas de cantero o números. Se ha leído algo así como 121. Podría ser la longitud del conducto en codos reales egipcios. Es muy intrigante. Aún se debate su significado. Y creo que Dixon encontró algo más en esos conductos, ¿no? Objetos pequeños. Sí, cuando los descubrió en 1872, encontró dentro de uno de ellos 3 objetos pequeños. Una pequeña bola de diorita negra, un gancho doble de bronce y un trozo de madera de cedro de unos 12 centímetros. ¿Y qué pasó con ellos? La bola y el gancho están en el Museo Británico. El trozo de madera se perdió durante mucho tiempo, pero se redescubrió hace relativamente poco en la Universidad de Aberdeen. ¡Qué bueno! ¿Y se pudo analizar? Sí, y aquí viene lo sorprendente. Se dató por radiocarbono y dio una fecha entre 3341 y 3094 a.C. Pero eso es mucho más antiguo que Jufu, 5 siglos antes. Exacto. Esto refuerza la idea de que los egipcios a veces usaban madera vieja o reciclada en sus construcciones, lo que complica un poco las dataciones por radiocarbono si no se tiene cuidado con el contexto. Quizá era parte de una herramienta de medición o algo así. Vaya misterio también lo de los conductos de la reina. Y finalmente, subiendo por la gran galería, llegamos a la cámara del rey. Sí, tras pasar por una pequeña antecámara que originalmente tenía unos rastrillos de granito para sellar el paso, hoy rotos, se accede a la cámara del rey. Es la cámara principal situada en la parte superior de la estructura interna, conocida Y esta sí está revestida de granito. enteramente. Las paredes, el suelo, el techo. Todo está hecho con enormes bloques de granito rojo traído de Asuán, ensamblados con una precisión increíble. El techo es plano, formado por 9 enormes vigas de granito que pesan unas 400 toneladas en total. 400 toneladas solo el techo. ¿Sí? Y dentro de la cámara, descentrado hacia el oeste, se encuentra el sarcófago. También de granito, supongo. También de granito rojo, de una sola pieza, muy macizo. Fue hallado vacío y sin tapa, o con la tapa rota a un lado, según las distintas descripciones históricas. Y hay un detalle importante sobre el sarcófago, ¿no? Algo sobre su tamaño. Sí, el sarcófago es ligeramente más ancho que el pasaje ascendente y la entrada a la propia cámara, Lo que significa que... que tuvieron que colocarlo allí durante la construcción de la cámara, antes de poner las enormes vigas del techo. No se pudo meter después. Estaba previsto desde el principio. Lógico. Y esta cámara también tiene conductos. También tiene 2, similares a los de la Cámara de la Reina, uno en la pared norte y otro en la sur. Pero estos sí parecen llegar o llegaban originalmente, antes de que se perdiera el revestimiento, al exterior de la pirámide. ¿Y su función? ¿Ventilación? ¿Algo más simbólico? Sigue debatiéndose. Podría ser ventilación real para los trabajadores durante la construcción o para el ritual funerario. O, una teoría muy popular, podrían tener una función simbólica. Estar alineados con ciertas estrellas circumpolares, las que nunca se ponen, consideradas inmortales, para facilitar el ascenso del alma del faraón. Interesante conexión astral. Y encima de esta cámara del rey están esas cámaras de descarga que mencionaste antes, donde se encontraron los grafitis. Exacto. Son 5 cámaras bajas, una encima de otra, descubiertas por Davison y Weiss. No son cámaras funcionales, sino espacios vacíos con techos planos de enormes vigas de granito, excepto la última, la superior, que tiene un techo a 2 aguas de caliza. ¿Y para qué servían? Su función era puramente estructural, distribuir el inmenso peso de la mampostería que tenían encima y evitar que aplastara el techo plano de la cámara del rey, que era el punto débil, un diseño de ingeniería muy inteligente para proteger la cámara funeraria.
Y como no estaban destinadas a ser vistas nunca, Fue precisamente ahí, en ese espacio tras bambalinas, donde los obreros dejaron esos valiosísimos grafitis con los nombres de sus cuadrillas y el nombre de Jufu. Sin esas cámaras y esos grafitis, la atribución a Jufu sería menos segura. queda claro que la pirámide en sí es un mundo, un laberinto de ingeniería y misterio. Pero no estaba sola, formaba parte de un complejo mucho mayor, ¿verdad? Efectivamente, la pirámide era el elemento central, el más imponente, pero estaba rodeada de otras estructuras esenciales para el culto funerario y la administración del sitio. ¿Qué más había? Pues adosado a su lado estaba el templo funerario o templo alto. Era un edificio importante donde se realizaban los rituales diarios y las ofrendas al rey difunto. Hoy está muy destruido, apenas quedan restos del pavimento de basalto negro, pero sabemos que existió. ¿Y se conectaba con el Nilo de alguna forma? Sí, desde el templo funerario partía una calzada cubierta, una especie de pasillo largo de casi 1 kilómetro de longitud que descendía por la meseta de Giza hasta el templo del valle. ¿Qué estaría más cerca del río? Exacto, cerca de la orilla del Nilo en aquella época. Allí era donde llegaban las procesiones funerarias por vía fluvial, donde se realizaban los ritos de purificación de la momia. Este templo del Valle de Khufu está hoy enterrado bajo el pueblo moderno de Nazlet el Samán, aunque se han localizado algunos restos mediante sondeos. Qué pena que esté enterrado. Y alrededor de la pirámide también había tumbas y otras pirámides más pequeñas, ¿no? Sí, el complejo estaba muy poblado. Al este de la Gran Pirámide se extiende el cementerio oriental, con grandes mastabas de adobe y piedra para los miembros más importantes de la familia real, esposas, hijos, y los altos funcionarios de la corte. Ahí encontraron la tumba de la madre de Khufu, Jeteferes. Exacto, la tumba G7000X perteneciente a la reina Jeteferes I. Fue un hallazgo increíble porque su ajuar funerario estaba casi intacto, con muebles, joyas, pero curiosamente su sarcófago de alabastro sellado estaba vacío. Otro misterio. ¿Y las pirámides pequeñas? Sí, junto a la Gran Pirámide, al este y al sur, hay otras pirámides subsidiarias. 3 más grandes, catalogadas como G1A, G1B, G1C, alineadas al este, que se conocen como las pirámides de las reinas. Aunque no se sabe con total seguridad quién fue enterrada en cada una, probablemente esposas o hijas de Khufu. Y había más. Y una cuarta pirámide satélite, G1D, mucho más pequeña, al sureste de la principal. Se cree que pudo ser una pirámide ritual, quizá destinada a albergar el Ka, la fuerza vital o espíritu del rey. Complejo y lleno de elementos. Y no podemos olvidar las famosas barcas solares. Esas sí que son espectaculares. Desde luego. Son uno de los hallazgos más impresionantes de Giza. Se encontraron 5 fosas destinadas a albergar barcas cerca de la pirámide. 3 tenían forma de barca, pero estaban vacías, al este del templo funerario. ¿Y las otras dos? Las importantes son 2 fosas rectangulares, que estaban selladas con enormes losas de piedra, encontradas al sur de la pirámide, junto a la cara sur. ¿Y en una de ellas? En una de ellas se hizo el descubrimiento espectacular de 1954, una barca solar completa pero cuidadosamente desmontada en 1.224 piezas de madera de cedro, perfectamente conservada durante 4.500 años. Un puzzle gigantesco. Sí, tardaron años en estudiarla y reconstruirla. El resultado es un barco impresionante de 43,6 metros de eslora, una obra maestra de la carpintería naval antigua. Se cree que nunca navegó, que era puramente ceremonial. ¿Y dónde está ahora? Durante muchos años estuvo en un museo propio junto a la pirámide, pero recientemente ha sido trasladada al Gran Museo Egipcio cerca de Giza, donde se exhibe ahora. ¿Y la segunda fosa? ¿También tenía barca? Sí, en la segunda fosa sur se encontró otra barca similar, también desmontada. Su excavación y restauración ha sido un proceso mucho más largo y complejo, que ha estado en marcha más recientemente, desde 2011. ¿Y qué representaban estas barcas? Probablemente tenían un significado simbólico muy importante, relacionado con el viaje del rey difunto junto al dios solar Ra por el cielo durante el día y por el inframundo durante la noche. Eran vehículos para la eternidad. Fascinante. ¿Y más allá del complejo inmediato? ¿Qué había? ¿Dónde vivían todos esos miles de trabajadores de los que hablábamos? Pues durante mucho tiempo fue un misterio, pero en las últimas décadas, gracias a las excavaciones dirigidas por Mark Lehner y Zahi Hawass, se ha descubierto una gran zona de asentamiento al sur del llamado Muro del Cuervo, que era un gran muro que delimitaba el área sagrada de la meseta. ¿Y qué han encontrado ahí? Lo que se ha llamado la ciudad perdida de los constructores de pirámides.
Es un asentamiento enorme, muy bien organizado, con largas galerías que parecen barracones para alojar a muchísima gente, panaderías a escala industrial capaces de producir miles de panes al día, zonas para salar y secar pescado, incluso un puerto interior conectado al Nilo por canales. Una verdadera ciudad obrera. Bueno, aquí hay un matiz interesante. Mucha de la cerámica y otros hallazgos encontrados en esta ciudad datan principalmente de los reinados de Khafre y Menkaure, los sucesores de Khufu que construyeron las otras dos grandes pirámides de Giza. Ah, o sea que quizá no era tanto para los obreros de la Gran Pirámide. Exacto. Esto ha llevado a pensar que quizá esta gran ciudad planificada no era tanto para los obreros temporales que construyeron la pirámide de Khufu, sino más bien para la fuerza laboral más permanente. Los soldados, los marineros, los artesanos y el personal que mantenía el complejo y los cultos funerarios activos en las generaciones siguientes, durante los reinados de sus sucesores. ¿Jadores? Sí, cerca de esta ciudad también se han encontrado cementerios de trabajadores más humildes. Sus tumbas son mucho más sencillas que las de la élite, claro, pero los esqueletos estudiados muestran evidencias de un trabajo físico duro, fracturas curadas, lo que indica que recibían atención médica, y también su dieta parece haber sido adecuada. Refuerza la idea de que no eran esclavos maltratados. Fascinante cómo la arqueología sigue revelando detalles de la vida cotidiana alrededor de estos monumentos. Pero, ¿qué contaban los antiguos sobre la pirámide? Los griegos, por ejemplo, que llegaron siglos después. ¿Qué decía Heródoto? Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., es nuestra fuente clásica más famosa, aunque hay que tomarla con pinzas. Atribuyó correctamente la pirámide a Keops, Jufu, pero lo pintó como un tirano déspota. ¿Un tirano? Sí, dijo que había cerrado los templos y obligado a todo el pueblo egipcio a trabajar para él en la pirámide, mencionando cifras enormes como 100.000 obreros trabajando en turnos de 3 meses. Cifras probablemente exageradas. ¿Y contó algo más? También habló de supuestas cámaras subterráneas conectadas al Nilo por un canal, donde estaría enterrado Khufu en una isla artificial. Algo que no se ha encontrado y suena más a leyenda o a una confusión con otras estructuras. Ya. Y contó la famosa anécdota de que le leyeron una inscripción en la pirámide que detallaba cuánto se había gastado en rábanos, ajos y cebollas para alimentar a los obreros. ¿En serio? Probablemente fue una mala interpretación de jeroglíficos que le contaron sus guías locales, quizá registros administrativos o nombres de lugares. Heródoto no leía jeroglíficos, dependía de intérpretes. O sea, una mezcla de datos correctos, exageraciones y fantasía. Exacto, es lo típico con Heródoto. Diodoro Sículo, otro historiador griego posterior siglo I a.C., también habló de la construcción, mencionó el uso de rampas y dio cifras aún mayores de obreros, 360.000. Y lanzó una idea curiosa, ¿Cuál? que ni Jufu ni Khafre fueron enterrados realmente en sus pirámides, sino en tumbas secretas por miedo a la venganza del pueblo por haberlos sometido a tanto trabajo. Otra leyenda, probablemente. Entiendo. ¿Y los romanos? Estrabón, Plinio. Estrabón, como dijimos, visitó Giza alrededor del 25 a.C. y fue quien mencionó la existencia de una piedra móvil o pivotante en la entrada original. Plinio el Viejo, un erudito romano del siglo I después de Cristo, se maravilló de la construcción, pero también especuló sobre cómo subieron las piedras, sugiriendo teorías un tanto extrañas como montículos de salitre o natrón que luego disolvían con agua del Nilo, o puentes de ladrillo que luego demolían. Vaya ideas. Y en la Edad Media las interpretaciones se volvieron aún más extrañas, ¿no? Cuando se perdió un poco la conexión histórica. Sí, totalmente. La memoria de quién las construyó y para qué se fue difuminando. Hubo una época, por ejemplo, en que peregrinos cristianos que visitaban Egipto creían que las pirámides eran los graneros de José mencionados en el Génesis bíblico, donde José almacenó grano para los 7 años de hambruna. Los graneros de José, qué curioso. Leyendas coptas de los cristianos egipcios las atribuían a un rey mítico anterior al diluvio universal, llamado Surit o Saurith, que las habría construido para preservar todo el conocimiento científico y mágico del mundo de la destrucción. Una especie de arca del saber. Algo así. Y luego, los escritores árabes medievales, que llegaron tras la conquista musulmana, también recogieron y elaboraron muchas leyendas. Autores como Al-Masudi, Ibn al-Nadim o Al-Makrizi nos dejaron relatos fascinantes. ¿Sobre qué? Sobre todo sobre la supuesta entrada del califa Al-Mamun en el siglo IX en busca de tesoros. Cuentan historias fantásticas de lo que encontró dentro. Momias incorruptas con armaduras de oro, estatuas guardianas que se movían solas, tablas de esmeralda con secretos arcanos, mapas del mundo. Ciencia ficción medieval casi. Exacto. Es muy difícil separar la realidad histórica de la leyenda en esos textos,
pero reflejan la inmensa fascinación y el aura de misterio y poder que ya rodeaban a la pirámide en esa época. Incluso adquirió fama de lugar encantado, habitado por genios y espíritus. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable que ya ha salido. ¿Fue saqueada la pirámide? Porque el sarcófago se encontró vacío. Es casi seguro que sí, y probablemente muy pronto en su historia. El destino de casi todas las tumbas reales egipcias fue ser saqueadas en la antigüedad. ¿Cuándo pudo ser? El primer periodo intermedio, una época de inestabilidad política y social que siguió al reino antiguo, hacia el 2100 a.C., es un candidato muy probable para el primer gran saqueo de las pirámides de Giza. Hubo un colapso del poder central y mucha inseguridad. O sea, pocos siglos después de construirse. Posiblemente. Luego, durante el Reino Medio y el Nuevo Reino, hubo intentos de restaurar y proteger los monumentos de Giza, pero también pudo haber saqueos posteriores. La mención de Estrabón en el siglo I a.C. de una piedra móvil en la entrada sugiere que para entonces ya había sido abierta, o al menos que se conocía una forma de entrar y salir. ¿Entonces la entrada de Al-Mamun fue la primera o solo una más? Es muy posible que la pirámide fuera abierta y resellada varias veces a lo largo de los milenios, antes de la entrada forzada de Al-Mamun, si es que fue él quien la forzó, que destapó el interior de forma más permanente. El tesoro original que contenía la cámara del rey, si es que alguna vez lo tuvo intacto tras el funeral de Khufu, se perdió hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eso parece seguro. Bueno, hemos recorrido mucho terreno, desde la construcción hasta los misterios y los saqueos. Haciendo un resumen rápido, la Gran Pirámide no es solo una tumba gigantesca y un prodigio de la ingeniería. No, es mucho más. Es un monumento al ingenio, a la organización social y a la capacidad de movilización de recursos del antiguo Egipto en su apogeo, durante la Cuarta Dinastía. La evidencia arqueológica e histórica, como hemos visto, confirma sólidamente su conexión con el faraón Khufu y su época, allá por el 2600 a.C. Sí, la autoría está bastante bien establecida. Hoy día, gracias a pruebas como los grafitis, los cementerios, el diario de Merer. Pero, a pesar de todo lo que sabemos, los misterios persisten. Y eso es parte de su magia, ¿no? Desde luego, los detalles exactos de cómo la construyeron, sobre todo cómo subieron los bloques más pesados a gran altura, siguen debatiéndose entre distintas teorías de rampas. El propósito del Gran Vacío y del Corredor Norte descubiertos recientemente por Scan Pyramids es una incógnita total. Exacto, ¿qué son esos espacios? ¿Para qué servían? Y la función precisa de los conductos de la Cámara de la Reina, con sus puertas y marcas misteriosas, sigue siendo enigmática. Sí, hay muchas preguntas todavía abiertas. Y eso es lo fascinante. Después de 4.600 años y siglos de exploraciones e investigaciones, desde los relatos de Heródoto hasta los escaneos con muones, Mm. La Gran Pirámide sigue guardando secretos, y lo más emocionante es que continúa revelándolos poco a poco gracias a la aplicación de nuevas tecnologías que nos permiten ver en su interior de formas antes impensables, sin dañarla. es como un libro de historia escrito en piedra que todavía estamos aprendiendo a leer, capítulo a capítulo. Exactamente. Su escala, su precisión casi inexplicable para la época y el descomunal esfuerzo humano que representa siguen maravillando al mundo entero. Sigue alimentando nuestra imaginación y nuestra sed de conocimiento sobre el pasado. Y para terminar, quizá una última reflexión para darle vueltas, algo en lo que pensar. A ver. Pensemos en esa increíble precisión geométrica y astronómica que lograron, con herramientas que hoy nos parecen súper básicas. Cobre, piedra, madera, cuerdas. Sí, es realmente asombroso lo que consiguieron con medios tan aparentemente simples. Y pensemos en la gigantesca organización humana que requirió levantar esta montaña artificial en poco más de 20 años. Miles y miles de personas trabajando coordinadamente. Una logística y una gestión de proyectos impresionantes. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la visión del mundo, las capacidades técnicas reales y, sobre todo, las prioridades y el poder centralizado de aquella sociedad egipcia del Reino Antiguo? Pues nos dice que tenían una capacidad tecnológica y organizativa mucho mayor de lo que a veces pensamos, y que la construcción de la tumba del faraón era un proyecto nacional de máxima prioridad. Claramente, iba mucho más allá de la simple necesidad de construir un lugar seguro para enterrar al faraón. Refleja una cosmovisión muy particular, una inversión masiva de recursos y una capacidad de movilización social que, bueno, nos obliga a repensar nuestras ideas sobre el pasado y sobre lo que eran capaces de hacer. Sin duda,
Es un espejo de una civilización fascinante en su momento de máximo esplendor. Es algo en lo que pensar. La Gran Pirámide, testigo silencioso de 46 siglos de historia y aún con tanto por contar.